Stammtisch, actualidad y política alemana en español. Axel Plaza, ¿cómo estás hoy? Bienvenido a esta edición número 32 de Stammtisch. Yo estoy muy bien, Bastián. ¿Y tú? Muy bien también, gracias. Tenemos una edición especial hoy. Vamos a hablar de cambio climático, que es el tema que ha estado en la agenda mediática a nivel mundial, en Alemania, en todas partes, desde la semana pasada, que fue la gran marcha del movimiento Fridays for Future, que tuvo presencia acá en Berlín. Masiva ola de manifestaciones a nivel europeo, mundial y aquí también en Berlín. ¿Fuiste a la marcha, Axel? No, concretamente no fui ese día, estaba trabajando. Claro. A ver, muchos empleados tenían día libre para ir, por cierto. Varias empresas alemanas aplicaron esa política. Interesantemente, y alumnos también, sí, ¿no? Fue muy masivo y pues unas cifras que no tienen precedente. Cerca de 100.000 personas en Berlín, en particular, ciudad donde estamos nosotros y desde la que emitimos Stammtisch. Y en otras ciudades fueron más. Creo que en Australia hubo cerca de 300.000 personas, en Sydney me parece. Hoy queremos hablar del cambio climático, queremos contarles cómo reaccionó el gobierno alemán ante esta presión social y esta demanda de la ciudadanía para que los estados de los diferentes países se hagan cargo. También queremos contarles un poco en qué consisten algunas de las medidas que se están tomando a nivel mundial. Ante todo, hubo dos eventos de bastante gran resonancia que están relacionados con el cambio climático. Las dos en la ONU, pero uno era particularmente interesante porque era la cumbre de las Naciones Unidas con activistas jóvenes, 500 activistas jóvenes que fueron convocados a la sede de Nueva York y fue, digamos, un evento histórico para lo que es el movimiento del cambio climático y la resonancia en la política internacional. Porque efectivamente el mismo Antonio Guterres, que es secretario general, que está siendo muy receptivo a estas ideas y bueno, también ha dado plataforma a gran número de activistas del mundo. Qué bueno que menciones a Antonio Gutiérrez porque en la cumbre del clima él sostuvo que era necesario bajar las emisiones de gas carbónico, que son las causantes del efecto invernadero, cerca del 45%, y aseguró que tan solo 60 países han conseguido este objetivo, y pocos de esos países son los llamados, entre comillas, industrializados. Efectivamente, los más contaminantes del mundo, que a mi parecer son que China, Estados Unidos, tal vez Francia. Un pequeño dato que aporta, digamos, a lo que declaró Gutiérrez en su momento, es que el gobierno griego anunció que quería salirse para el 2028 del uso de carbono, aun cuando es importador de energía producida por lignito desde Alemania. También, por ejemplo, el Parlamento en Rusia aprobó el Tratado de París del 2015. Y por su parte, Alemania anunció que quería aportar 4 en vez de 2.000 millones de euros al Fondo Climático. Estas son todas medidas que les contamos de los diferentes países que se anuncian en el marco de esta cumbre climática que tuvo lugar en Nueva York. Y esto es muy significativo porque ya lo veremos más tarde también. Justamente Rusia es uno de los países que más emiten en la escala del top 5. Y al no haber sido adherente de esta cumbre, es significativo que lo haga en esta ocasión. Todas estas informaciones que damos sobre los países son importantes ya que existe a nivel mundial el acuerdo de la Agenda 2030, que son una serie de objetivos que los diferentes estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a cumplir del 2015 al año 2030. Para explicar un poco en qué consiste esta agenda, en Stammtisch hablamos con Nicolás del Valle Orellana, quien es miembro del equipo de coordinación de la Agenda 2030 para América Latina y el Caribe por parte de la UNESCO.
Esta entrevista la realizamos en un café un domingo en la mañana, por lo tanto puede ser que ustedes escuchen algunos ruidos extraños, como una máquina de café, una silla. Disculparnos por las inconvenientes. Sí, esperamos que nos disculpen. Pero bueno, le preguntamos a Nicolás cuáles son los antecedentes de la Agenda 2030, y esto fue lo que nos comentó. Del cambio de milenio, digamos, del 2000 a la fecha, se han realizado algunas reuniones, cada 15 años aproximadamente, para definir un set de objetivos que orienten las acciones globales, ¿ya? La primera agenda que se armó de este tipo fue la Agenda de los Objetivos del Milenio, que era un conjunto de objetivos que tenían que ser cumplidos para el 2015, y la verdad es que casi que ninguno de ellos fue cumplido, ¿ya?, a nivel global. Y bueno, y en consecuencia preguntamos pues qué es lo que sucedió después de eso. Una vez que eso ocurrió, y dado también el conjunto de estudios que habían y las cumbres científicas que se están realizando y la urgencia que está presentando el cambio climático, ya no el calentamiento global, sino el cambio climático, se empezó a levantar una nueva agenda completamente diferente en términos conceptuales, pero también políticos. Y también eso coincidía con la presencia de algunos líderes políticos, comillas, que podríamos denominar progresistas, de diferentes tradiciones o colores políticos, ya sea de la centroizquierda como la centroderecha. Los casos más emblemáticos es Obama en Estados Unidos y Merkel en Alemania, que son dos de los líderes políticos más importantes de ese momento, que ayudaron a orquestar y fraguar esta nueva agenda, ¿ya?, que es la Agenda 2030, que comienza el 2015. ¿En qué consiste esa agenda? ¿Cuáles son los detalles? Esta agenda está compuesta por 17 objetivos. Y cada objetivo tiene un conjunto de metas. Ahora, cada meta tiene también un set de indicadores que te permite monitorear el avance de la agenda, porque también es una problemática. Cuando uno no cuenta con indicadores que permitan monitorear y evaluar la implementación de la agenda, uno no tiene cómo, desde la sociedad civil, por ejemplo, criticar, fiscalizar a los gobiernos que están haciendo bien su trabajo y están cumpliendo con los compromisos que en nombre de sus pueblos han asumido en el concierto internacional, ¿no? Hay 5 ejes, que son 5 P's, ¿ya? Lo vamos a decir en inglés. Partnership, el primero, es importante, esta agenda está centrada en las alianzas. Sin las alianzas no podemos implementar la agenda. Planet, esta agenda está pensando en torno al planeta, ese es el eje. Pero no solo el planeta, no es biocéntrico, también considera en el planeta la vida de los seres humanos y por lo tanto también people, otro eje. Todo esto es para lograr un mundo pacífico, peace, y finalmente también próspero, prosperity, ¿no? Eso, entonces, primero, para los oyentes del podcast, yo creo que lo primero es decir, esos son 5 ejes importantes, ¿no? Y son 5 conceptos que nosotros deberíamos incorporar a nuestras propias agendas personales como activistas, pero también como ciudadanos de a pie que quieren hacer un consumo responsable, por ejemplo. Ahora queremos ver también cómo responde Alemania a ese marco, a esa Agenda 2030 que existe, que hizo el gobierno alemán. Y vamos a hablar en concreto del Klimapaket que aprobó el viernes 20 de septiembre. Y que siguen discutiendo en el Bundestag en sus detalles. Y que lo aprobó en su momento en el marco de estas protestas mundiales, en el marco de la demanda que existe aún de la sociedad civil, como una especie de respuesta desde el gobierno por hacerse cargo del tema y por decir, bueno, aquí estamos implementando estas medidas. Queremos contarles primero las medidas en concreto, cuáles son, qué es lo que el gobierno alemán se comprometió a hacer para hacerse cargo de la situación climatológica que hay. Y luego queremos ver las críticas que suscitó de los diferentes sectores políticos y que mantienen la discusión de este acuerdo, de este paquete climático hasta el día de hoy. Entonces, si te parece, vamos a las informaciones duras, a los números. Esta compilación de números la debemos también de desglosar y desmenuzar en un contexto actual y que tal vez, por muy astronómicos que puedan sonar, en el matiz de la cuestión también no siempre muestran tanta ambición. Concretamente, 40.000 millones de euros van a ir en fondos para combatir el cambio climático en 4 años, ergo 10 por año.
El siguiente punto concreto es que se van a implementar mecanismos para levantar tasas sobre la emisión de CO2 por parte de la industria. Esto quiere decir que, bueno, concretamente en el 2017 Alemania emitió 800 millones de toneladas de CO2. Otra de las medidas serían que de acá al 2021 habría un alza en el diésel y el combustible para la calefacción de 2,64 céntimos. Y a partir del 2025 habría un alza en la gasolina de 9,24 céntimos. Todo esto también va asociado a una compensación que recibirían aquellos trabajadores pendulares, que recibirán un aumento en la ayuda hasta 5 euros por cada 100 kilómetros que recorran. Al mismo tiempo, esto no aplicará para quienes tengan menores ingresos en el país. Si te parece, vamos a la crítica del paquete de medidas que vienen desde los diferentes sectores políticos. Porque Claro. el paquete obviamente no fue recibido con alegría por todos los sectores políticos, y como siempre en estos casos hay críticas. Particularmente el Partido de los Verdes fue quien primero, digamos, en lanzar los dardos en contra del Klimapaket. A cargo de eso estuvo Oliver Krischer, quien es diputado del Partido Verde, Die Grünen, y quien consideró que el precio fijado para el CO2 es una broma, y a través de Twitter, obviamente el medio por el que hoy la clase política se dedica a criticar a la clase política, dijo que el acuerdo en general no resuelve las actuales deficiencias de los programas de energías renovables y no reduce el incentivo a la utilización de combustibles fósiles. Asimismo, dijo que era necesario acelerar la eliminación del carbón. En vez de que deje producir su energía del carbón de aquí al 2038, debiera ser de acá al 2030. Que es una pequeña contradicción en términos cuando se ve que cuando la agenda está con un objetivo 2030, aquí en Alemania hasta 2038 se está previendo salir. Ciertamente ya es un delay en la fecha meta por una de las naciones más industrializadas de Europa y del mundo. Die Linke también tuvo algo que decir al respecto del Klimapaket de Merkel. Bueno, la Linke en concreto lo criticó por ser poco social e ineficiente, y ciertamente algo de cierto tiene esa crítica. Si vamos a que por un lado las ayudas sociales son cosméticas por las excepciones que llevan, y porque se está subvencionando a las viejas industrias para la transición económica con dinero del contribuyente. Entonces eso es un poco el fondo de esta crítica. Y claro, los impactos que tiene para unos y para otros es absolutamente asimétrico. Desde los medios de comunicación tampoco fueron quienes recibieron este paquete de medidas del gobierno alemán con demasiada alegría, más bien escepticismo. Tenemos Süddeutsche Zeitung, el periódico conservador, bávaro, conservador, quien dijo que el gobierno había desperdiciado una gran oportunidad. Esa fue, digamos, el titular del Süddeutsche Zeitung una vez que se conoció el paquete de medidas del gobierno. Pues es una política de pequeños pasos lo que quieren Pequeños hacer pasos. aquí. Pero pasos tan pequeños para no asustar a nadie. Justamente esa prudencia es tal vez la que choca un poco con la urgencia de otros por implementarlo. Stammtisch. Análisis, información, contexto. En Stammtisch queríamos contarles sobre los otros líderes y activistas sociales que existen, aparte de la bien conocida Greta Thunberg, que ha recibido el principal foco de atención mediática y es de quien más se escribe, se muestra y se habla, lo que no es malo necesariamente, pero sí denota cierta atención y preferencia mediática que existe a por su figura, su imagen y sus palabras. Sin embargo, este movimiento es mundial y cuenta con varios líderes que tienen otros orígenes y cuya importancia en su activismo y para establecer la agenda de
ecológica a nivel mundial es igual que la importancia que tiene Greta. No, y obviamente yo lo definiría en primer lugar como lucha de primer mundo, lucha de tercer mundo. No es lo mismo en Suecia que en Tailandia, que en Burundi o que en Brasil, cuando hablamos de temas de una crisis de clima o incluso en estados insulares vulnerables. Tenemos en particular que en el marco de la Cumbre de Acción Climática, 16 jóvenes, incluyendo entre ellos a Greta, presentaron una demanda en contra de 5 países: Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquía. Todas estas naciones están adheridas a la Convención sobre los Derechos del Niño y están entre los mayores emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Es por eso que estos 16 jóvenes presentaron una queja formal en contra de estos países. Que en caso de proceder, pues sería un hito histórico, porque pondría a los estados ahora sí en el banquillo de acusados y como responsables, cosa que no ha pasado todavía. Y ahí justamente en esa ocasión es cuando también vimos a diferentes líderes, activistas ecológicos del mundo, muy jóvenes y algunos poco menos jóvenes. ¿Quiénes son? Tenemos en particular, tú encontraste a Komal Karishmar, de las Islas Fiji. Sí, esta mujer de las Islas Fiji, que es jurista por la Universidad del Pacífico Sur en Fiji. Ella se planteó como una activista de primera hora en el tema del cambio climático, porque justamente el azar de su país, y que es también el de 3 o 4 en la zona del Pacífico Sur, Tuvalu, Kiribati, Fiji y algunos aledaños, es justamente que son las naciones más vulnerables en lo que es la subida del nivel del mar. Se considera que son países que están en peligro de desaparecer de aquí a una década o dos. Y justamente una de las personas que más ha involucrado en llamar la atención, en poner en alto esta problemática de esos países periféricos es Komal. También tenemos a Banjuhi Njoroge, quien es de Kenia, y ella viene luchando en contra de la deforestación, que es un fenómeno climático, consecuencia del cambio climático, que afecta obviamente a la disminución de los bosques, pero también a la erosión de la tierra, y finalmente con ello a la agricultura y a la diversidad de los ecosistemas. Esta mujer comenzó una campaña de Save Our Forests en Twitter, con la que llamó la atención sobre la tala de los bosques en Kabarau, cerca del monte de Kenia, y logró una gran cantidad de réplicas, cerca de 1,6 millones. Y a raíz de esta campaña, el gobierno keniata decretó la interrupción durante 90 días de la tala de bosques y propuso alternativas como replantar los bosques en todo el país. Así que tenemos a esta líder juvenil también, que proviene de Kenia. Luego, desde Brasil tenemos a la representante indígena Artemisa Barbosa Ribeiro, que ella es proveniente de la zona amazónica y como defensora de esa cultura y de esa región del mundo, pues tiene diferentes banderas, desde la lucha contra la tala indiscriminada, contra la denuncia de los defensores del bosque, que ahora tienen un enemigo adicional, que es el mismo gobierno, porque ahí sabemos que los intereses con los agricultores y la reciente quema muy masiva, el incendio masivo que hubo en toda la Amazonia, todavía resuena y debería resonar en nuestros oídos. Ella se hizo fuerte con todos estos argumentos y es casi la representante brasileña indígena en estos foros de este año. Y finalmente volvemos a Alemania.
Acá está Luisa Neubauer, quien es la cara más visible, digamos, del movimiento climático alemán, de Fridays for Future alemán, quien ha estado presente en cada una de estas manifestaciones en las diferentes ciudades del país. Es estudiante de geografía, tiene cerca de 23 años y ha estado interpelando a la clase política, interpelando al gobierno, pero también a los otros sectores de la política, a los otros partidos, para que concreten medidas más efectivas al momento de hacerse cargo de la crisis ecológica que vive el planeta. Stammtisch. Análisis, información, contexto. Estamos ante un cambio de paradigmas por venir. Paradigmas que podremos analizar muy brevemente. Claro que sí, Axel, y es por eso que en este momento quisiéramos volver a utilizar a nuestro entrevistado, Nicolás del Valle, miembro del equipo coordinador de la Agenda 2030 para América Latina y el Caribe de UNESCO. Le preguntamos sobre el cambio de paradigmas que hubo desde los objetivos del milenio, la Agenda 2015 hasta la actual. Él nos dijo que lo interesante de la nueva agenda es que hay un cambio de paradigma. Y eso no significa un cambio de mentalidad absoluta, ni un cambio de cultura de manera radical, pero sí un cambio de agenda y de los conceptos con los cuales los políticos y los formadores de política pública están trabajando. Pero para él lo que condensa este cambio es la noción de desarrollo. Ya el modelo de desarrollo abiertamente se plantea de tipo sostenible, ¿no? Y sostenible no significa, para los que hablan en español, sustentable. En inglés esta distinción existe, en español sí. Lo sostenible vendría a ser algo así como economía verde, vendría a ser una economía friendly con el medio ambiente, mientras que lo sostenible incluye esa dimensión, pero también incluye una dimensión que es nueva en las discusiones sobre desarrollo, que es la pregunta por el futuro y por las generaciones futuras, ¿no? Por eso es sostenible, por eso no es solamente sustentable. Y este nuevo modelo de desarrollo lo que sostiene, voy a decirlo en términos muy laxos, muy sucintos, es una forma de producción y de consumo que no está basado en la explotación de los recursos naturales, sino que está basado en la creatividad, la innovación, la cultura, el conocimiento, la tecnología, ¿no? Que es básicamente uno de los paradigmas alternativos que desde el mundo desarrollado se trató de proponer para el sur global, en términos generales, ¿no? Mientras que el sur global son países que se caracterizan por exportar materias primas, bosque, carne, etcétera. Tenemos nosotros los países desarrollados que se encargan de imprimir el valor agregado, de producir tecnología, innovación y ciencia. En este caso estamos tratando de pensar entonces un modelo de desarrollo que a nivel global sea de ese tipo, ¿no? Y eso significa algo brutal, porque el modelo extractivista de desarrollo, que ha sido básicamente el modelo de desarrollo del capitalismo desde sus orígenes, a pesar de todas sus transformaciones, siempre ha estado basado en la explotación de recursos naturales. En este caso, es decir, no hay que cortarlo de raíz, sino que paulatinamente hay que ir avanzando a dejar de explotar los recursos naturales y entender otra manera de desarrollarnos. Con lo dicho, nos queda claro, en breves palabras, la problemática ante la cual estamos. Supongo que nada mejor que un experto como el entrevistado que tuvimos para que nos lo explique, pero sí tal vez desglosar un poco estas ideas en este espacio sería útil decir, a ver, ¿cómo estamos en diferentes ópticas de cómo encarar ese problema, tal vez, ¿no? O hacia dónde se puede ir? Yo, por ejemplo, siempre veo como una propuesta, a mí yo la pongo como la propuesta verde ecológica empresarial. Y sí, porque es una visión donde el enfoque verde sería casi como un hilo conductor en crear lo que tenemos ahora, pero en el futuro, sin cambios. Simplemente hacerlos sustentables, hacerlos asequibles, hacerlos en el camino de los recursos existentes, pero sin cambiar en la medida de lo posible nuestro estilo de vida.
Y claro, conseguir esto con un predominio donde la tecnología está en manos de ciertas regiones del mundo y donde las empresas son los dueños de los medios de producción, pues es algo deseable, pero siempre con un discurso fuertemente verde, pero en un sentido ideológico. No sé si me entiendes un poco en esta imagen que te acabo de tratar de dibujar. Sí, lo entiendo, pero me parece problemática porque creo que a nivel mundial no existe algo así como una propuesta verde ecológico-empresarial. O sea, lo verde a veces puede venir de sectores muy de izquierda y a veces sectores muy conservadores. Todo depende de quién se apropia de la palabra. Entonces, lo comprendo perfectamente y creo que existe lo que acabas de describir desde varios sectores, pero no existe como una unidad a nivel mundial. Parece que ahí cada representante de intereses se apropia de la propuesta a su manera. Pero Axel, continuemos, porque tú también querías hablar de otra propuesta, que es la conservadora empresarial. La conservadora no se pone tantos atributos verdes, justamente. Es el modelo liberal que trata de ser lo más auténtico a sus raíces, en un clima donde los recursos son escasos, pero que busca, digamos, una estabilidad estructural. Estabilidad que se aferra a lo que es el libre mercado, lo que se aferra a la propiedad privada, se aferra al modelo de vida occidental capitalista, si se quiere, en un modo, y sobre todo que busca llevar a cabo un tránsito energético de empresas existentes hacia un nuevo modelo, subvencionadas en gran medida con los impuestos de los ciudadanos, que es un tema muy interesante, como gobiernos utilizan los fondos públicos para subvencionar a empresas privadas para que lleven a cabo una transición hacia un nuevo funcionamiento más acorde a la ecología. Y eso es como el más pasitos pequeños, es un poco el paquete económico que estamos viendo. Son los pasitos pequeños y seguros en una economía que no quiere asustar ni al empresariado, ni a los financieros, ni a las reglas establecidas, pero sabe que tiene que cambiar. Entonces, la tercera propuesta finalmente es una que se está empoderando también, pero desde todo el lado de la izquierda marxista, que es la propuesta socialista de lo que finalmente es una economía que abre los progresos científicos y los universalice más que cualquier otro modelo, incluso a lo que son las zonas periféricas en Europa o en América Latina o en el mundo. Acabar ante todo con el predominio de las transnacionales, que tienen las patentes, que tienen los medios o los recursos, y que finalmente, sin, digamos, ese liderazgo, se podrían hacer accesibles de forma más repartida, pero sí más realista, mucho menos ostentosa, un nivel de vida apto para todos, pero sí creo con bastantes recortes de lo que actualmente estamos viviendo. Y claro, aquí me remito ante todo a nadie menos que a Fidel Castro Ruz, que en el 92 estuvo en la conferencia del clima de la ONU. Escuchemos el audio, si te parece. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Llegamos
llegamos al final de esta edición especial de Cambio Climático. Algo más extendida que lo habitual, en la cual hemos abordado los diferentes temas, desde la información dura, desde las medidas de Alemania, la situación mundial, hasta la discusión de paradigmas. Axel, ha sido un gusto compartir contigo. Lo mismo de mi parte. Los dejamos invitados para la próxima edición y que nos sigan en Spotify y en YouTube. Estamos en Instagram también. Hasta la próxima.